Estimados aprendices, bienvenidos a un nuevo video de recopilación de las dudas e inquietudes que ustedes podrían tener mientras están terminando ya su proyecto productivo, enfocados como siempre en esta materia que es administración de talleres, en el capítulo 4, que es el análisis o que corresponde al análisis operativo de sus proyectos productivos o de servicios. El objetivo, el principal objetivo que hemos perseguido en estas últimas clases, que es el objetivo que vamos a mantener, es revisar los contenidos que les permitan a ustedes elaborar este capítulo 4, que como les indicaba, constituye el análisis operativo de esos proyectos productivos o servicios. ¿Correcto? Algunas observaciones importantes para que vayan ya afinando los detalles finales de sus capítulos 4 de sus respectivos proyectos. Lo primero es tener en cuenta que en la primera sección se llama localización y tamaño del negocio. Es importante tener en cuenta que aquí hay dos partes, hay dos contenidos que tratar. Lo primero es el tema de la localización. Recuerden que cuando hablamos exclusivamente de la localización de su proyecto productivo de servicios, dónde se va a colocar ese negocio, ese emprendimiento, tenemos que mencionar o describir en qué punto de la ciudad se va a encontrar este emprendimiento, este negocio, ¿correcto? Entonces vamos a tener que mencionar el sector de la ciudad, en qué ciudadela, en qué urbanización, con nombres de calles, es decir, dando la ubicación de donde va a funcionar este futuro emprendimiento. ¿Correcto? Hay que colocar la mayor información posible. Las fotos del sitio son optativas, es decir, si usted tiene cómo colocar las imágenes, lo hace, pero con un croquis o un sitio o una imagen de Google Maps con ese mapita que contiene las ubicaciones, nos podemos manejar perfectamente. Con esa parte, indicar que con esa parte hemos cubierto apenas el primer punto, que es el tema de la localización. Nos falta hablar del tamaño del negocio. En esta parte ya muchos están consultando y lo han colocado correctamente. Se coloca una especie de croquis en cambio interno de ese emprendimiento para más o menos denotar qué dimensiones va a tener y cómo va a estar distribuido el espacio, ¿correcto? Entonces, no es que hay que colocar fotos por dentro. Dicen, pero si yo no tengo el taller, pero si yo todavía no tengo el spa, pero si yo todavía no he armado el taller de costura o la cocina. No es por dentro del sitio, es una especie de croquis o de plano más bien de cómo va a estar distribuido el espacio y dónde va a estar colocado cada cosa. Van a estar colocadas las cosas que usted tenga dentro. No es que tiene que tomar, como le indico, fotos del sitio en real, sino que tiene que denotarlo en un plano cómo va a estar distribuido ese espacio y con eso cumpliría la primera parte, que es lo del tamaño y localización del negocio. En cuanto a la capacidad instalada, es un tema que ya hemos revisado mucho en muchísimas clases, por lo tanto, no vamos a volver a insistir ya en el tema, a menos que existan en clase preguntas ya puntuales que me quieran hacer acerca del tema, pero sí me permito volver a recordarles el tema del formato de las tablas. Recuerde dos cosas. La primera es la importancia de por qué muchos preguntan en clase que por qué estamos haciendo las proyecciones a 5 años. Recuerde que en esta capacidad instalada, usted a lo largo del tiempo va a comenzar, como se observa en este ejemplo, va a comenzar a denotar o va a comenzar a contratar personas y usted lo va a tener que dar a entender. En el año 1 hay 3 y después son 5 y por ejemplo aquí después son 6. Eso es un ejemplo. Recuerde que usted puede comenzar con una persona, con dos personas. Eso es de acuerdo a la realidad de cada emprendimiento. Lo que sí es importante es que los cálculos los realicen a 5 años. Recuerde que usted va a contratar personal. Si usted me muestra una proyección solamente a 3 años, de pronto 3 años, sobre todo para aquellos que inician solos, sea muy poco tiempo para que usted me demuestre cómo va cambiando y cómo va creciendo ese negocio. Es por eso que se ha solicitado, a fin de que usted pueda demostrar esas proyecciones de una forma más realista, tal vez, se ha pedido que se hagan las proyecciones a 5 años, ¿correcto?
Entonces, recuerde que por falta de espacio, siempre en clase y en todas las diapositivas, yo en mi caso le he mostrado la capacidad instalada proyectada a 3 años, pero les he solicitado y les he pedido que en su proyecto productivo lo hagan a 5 años a modo de que tengan, a fin de que tengan más oportunidad de demostrar el crecimiento de ese negocio. De la misma forma, una vez más, tal cual el video anterior, por favor tome atención del formato de todas y cada una de las tablas. Y es importante también aclarar que este formato no aplica solamente para mi capítulo 4, aplica para todo su proyecto productivo. Insisto, todas y cada una de las tablas que usted tenga en su proyecto productivo, estén en el capítulo 1, estén en el capítulo 2, estén en el 3, en el 4 o en el último capítulo, o así sean un anexo. Basta con que sea una tabla para que usted tenga que aplicar el formato que está observando en pantalla. Si usted observa, el formato no tiene colores de fondo y tampoco contiene líneas verticales que dividen las columnas. Solamente hay 3 líneas horizontales. Si usted observa, una vez más, no hay color de fondo. Este es el formato que usted debe imitar en su proyecto para todas y cada una de las tablas que incluya en él. Es importante es importante que usted respete este formato a fin de que pueda obtener la aprobación final para poder ya realizar la impresión ya de su documento final, ya cuando su proyecto productivo esté completamente corregido y revisado y ya con la aprobación lista para que usted pueda ya imprimir ese documento final. En cuanto al diagrama de procesos, que es el punto 3, es un punto que también ya hemos revisado muchísimo en clases. Me permito solamente recordarles que en este tema hemos dicho que es una oportunidad y que se ha pedido desde la parte académica, se nos ha pedido tanto a los docentes de las materias generales como a los profesores de la parte técnica que haya detalles en cuanto a la prestación del servicio, qué pasos involucra, porque se considera que es una buena oportunidad para que usted demuestre que usted conoce ese servicio. Entonces, lo que sí se ha requerido desde la parte académica es que estos diagramas de proceso no sean tan generales, que por favor se incluya un poco más de detalles en cuanto a los pasos ya técnicos de cómo se da o cómo se presta ese servicio. Por lo tanto, intentemos o intente en la parte ya cuando usted está puntualmente detallando cuáles son los pasos para poder dar ese servicio, por favor intentemos dar un poco más de detalles en cuanto a los pasos técnicos para poder dar ese servicio, a fin de, como indicaba hace un momento, demostrar que usted domina los pasos y la parte técnica que implica la prestación de ese servicio, que es el servicio que motiva su proyecto productivo, ¿correcto? En el tema de la aplicación de las figuras y de que el inicio y el fin tienen una determinada forma, yo creo que a estas alturas eso ya debe estar comprendido. Lo que está haciendo falta en algunos diagramas de proceso es un poquito más de detalles en la parte técnica de cómo se da el servicio, de cuáles son los pasos que involucra, ¿correcto? Respecto de los demás puntos, es importante también recordar que en el tema 4.4, que es el tema del abastecimiento de materias primas, y recordar también ya aquí, deteniéndonos un poco a modo general, que hemos ya conversado en clases anteriores y se ha mencionado también en otros videos, pero creo que es importante volver a mencionarlo, que este capítulo, que es el capítulo 4, que es un análisis operativo, es un análisis de todos aquellos recursos que no sean el dinero. De pronto pensarán, ¿cómo es posible que el dinero no se analice si es tan importante? En realidad el dinero es el recurso más importante porque quiéralo o no, para bien o para mal, es el que va a permitir mantener su negocio a flote. De hecho, es todo lo contrario. El dinero es tan importante que tiene su propio capítulo. Es el capítulo 5 que usted estará analizando con su respectivo profesor o profesora de contabilidad, ¿correcto? Entonces, por eso en este capítulo no tocamos mucho el tema financiero, porque eso queda reservado específicamente para el capítulo que viene, que es el capítulo 5. En ese sentido, solamente para recordarles
que en este caso vamos a hablar de aquellos insumos, vamos a hablar de aquellos insumos y materias primas que usted necesite para poder dar ese servicio. Usted ya a estas alturas debe tener plenamente identificados cuáles son esos insumos que usted requiere para poder dar ese servicio, ¿correcto? Entonces, si usted ya los tiene identificados, lo que tiene que hacer es simplemente describirlo en cantidad, es decir, usted va a tener que determinar una vez más, me repito, yo creo que a algunos ya les ha quedado claro, pero continúo viendo la duda acerca del tema económico. Aquí no vamos a colocar cuánto le cuesta el litro de aceite o la botella de tinte o la libra de pollo o la madeja de hilo o la yarda de tela o el metro de encaje. No vamos a colocar los precios, lo que vamos a colocar es la cantidad. En este punto, en este análisis, lo que yo necesito saber es qué cantidades necesito. ¿Y por qué lo hacemos de forma semanal? Que es la consulta de muchos. Lo hacemos de forma semanal porque recuerde que estamos hablando de emprendimientos pequeños. Cuando hablamos de emprendimientos pequeños nos referimos a que en la mayor parte ustedes están obviamente abasteciéndose de forma semanal, al menos al inicio, porque al principio ni siquiera hay los recursos tal vez para realizar un abastecimiento de forma mensual. Entonces es importante que en base a la capacidad instalada que usted ha preparado, que usted ha calculado, usted determine qué cantidades de insumo, pero cantidades, no precios de insumos, usted requiere de forma semanal y de forma mensual para poder cumplir con esa capacidad instalada. Recordando el tema de la capacidad instalada, he de volver un momentito al cuadro de la capacidad instalada para hacer una aclaración en general, que también es una duda de algunos aprendices y también se ha conversado con la docente de contabilidad. Se ha indicado en varias ocasiones, y lo vuelvo a insistir y lo vuelvo a indicar, que este capítulo 4, que es un análisis operativo, es un capítulo referencial. Referencial, como su nombre lo indica, le va a servir de referencia, pero no quiere decir que usted deba cumplir estrictamente con lo que ha calculado en la capacidad instalada. Recuerde que como recién estamos iniciando y no conocemos el verdadero comportamiento que van a tener los consumidores y con qué frecuencia van a asistir al negocio que usted tenga, sea este de mecánica, de belleza, de corte y confección, de algún tipo de elaboración de prendas o algún tipo de negocio relacionado con la gastronomía, relacionado con la comida, con los alimentos, no conocemos en realidad el verdadero comportamiento que van a tener y cuántos clientes van a tener de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar con la estimación al 100%. Esa estimación, aclaro, funciona para este capítulo que se llama análisis operativo. Lo digo porque usted con su profesora de contabilidad, que ya va a trabajar el dinero, que es un recurso completamente real, puede trabajar estimaciones más realistas basadas en lo que usted estima, en el número de clientes que usted estima que va a atender. Pero en este capítulo que es referencial, hay que trabajar con el supuesto de que yo atiendo a un cliente detrás del otro sin detenerme, sin tiempos muertos, como decimos. En cambio, con su profesora o profesor de contabilidad, usted sí puede trabajar el supuesto de un número más real de clientes por atender. Eso no lo puede aplicar en este capítulo porque este capítulo tiene un enfoque ligeramente diferente. Entonces, aclaro que esta capacidad instalada de pronto no le pueda servir como referencia para su capítulo 5, que es el capítulo contable. Esto solamente se queda en este capítulo como un análisis inicial que le sirva de referencia, ¿correcto? Regresando al punto que estábamos tocando, que es el punto de los insumos y las materias primas. Entonces, veamos el tema cómo quedaría en el punto 5. Ya hablamos de que aquí en esta parte no vamos a colocar precios, sino más bien cantidades tanto semanales como mensuales. Importante colocar la respectiva unidad de medida de acuerdo al insumo o a la materia prima que se esté tratando. En cuanto a los otros insumos y tecnología, aquí lo que va a colocar también es un listado con cantidades de aquellos equipos, utensilios,
utensilios, maquinarias, herramientas que sean absolutamente y que estén directamente relacionados con la prestación de ese servicio que usted va a dar. Es importante que usted coloque las características del equipo solamente a modo general, a modo que le permita distinguir un equipo de otros, que esas características ya no las vamos a profundizar porque lo hemos discutido en clase y en otros videos, y es importante que usted coloque solamente los detalles en general. Ustedes que son expertos ya prácticamente en las herramientas que necesitan, obviamente van a poder colocar características que permitan identificar plenamente a esa herramienta, a ese equipo, a ese utensilio, a esa maquinaria que es totalmente necesaria para que usted pueda dar el servicio. Finalmente, en el tema de recursos humanos, también me permito hacer dar cierta información de refuerzo que le sirva para trabajar aún mejor esta parte. Primero, en el tema de recursos humanos, le recuerdo que usted tiene que considerar el enfoque a largo plazo. ¿A qué nos referimos con esto? Como ya lo hemos conversado en clase, usted no puede pensar solamente en el corto plazo, que ahorita, por ejemplo, si yo inicio solo, ¿de qué talento humano estoy hablando? ¿De qué recursos humanos estoy hablando si soy solo yo? En este caso, usted tiene que tener un enfoque de largo plazo, es decir, en el año 1 estoy yo solo, pero como usted sabe, el negocio crece, se va estabilizando, se va ganando clientes y eso a lo largo del tiempo, no en este corto plazo, pero sí a lo largo de los años, le va a permitir ir realizando ciertas contrataciones. De allí que también pienso que sería ideal que usted haga énfasis en la parte operativa. ¿Y a qué nos referimos que debería haber un énfasis en la parte operativa? Nos referimos a que generalmente al ser un emprendimiento pequeño, las primeras contrataciones, las primeras personas que usted contrate van a ser en la parte operativa a fin de que le permitan continuar atendiendo a ese número de clientes que va incrementando a lo largo del tiempo. Es importante que en su propuesta de recursos humanos usted detalle las funciones que va a tener cada una de esas personas que va contratando, y también es importante que se mencione lo que usted ha revisado seguramente ya con su profesora de legislación, que tiene que ver con qué tipo de contrato van a tener estas personas. Recuerde que existen aprendices, que existen personas que son contratadas a tiempo completo, existen personas que se contratan a medio tiempo, y es importante que se mencione cuántos habrá, por ejemplo, 4 aprendices, 4 operarios, 4 que maquillan, 4 que peinan, 3 mecánicos en jefe, 2 aprendices, y también en total cuántas personas habrá al final de los tiempos. También es importante que ustedes tomen en cuenta lo que indica la normativa acerca del número límite de aprendices. No decimos operarios son aquellas personas que realizan sus funciones con normalidad. Aprendiz, como su nombre lo indica, es una persona que está aprendiendo. La legislación artesanal limita el número de aprendices en un negocio, en un taller artesanal a 5. Usted debe tener en cuenta que la legislación limita el número de aprendices a 5, no de personas que usted tenga contratadas en total, sino el número de aprendices, ¿correcto? Entonces, una vez cubiertos todos los puntos, es importante que usted revise su capítulo 4, que es el análisis operativo, y tome en cuenta si usted está aplicando todas y cada una de estas sugerencias que se han hecho a lo largo, de los videos. Recuerde que es importante que usted se mantenga conectado en línea en clase, porque a continuación va a quedar un buen espacio de minutos en el cual vamos a poder seguir contestando dudas e inquietudes ya de forma más puntual de todos y cada uno de los problemas, de las inquietudes, de las dudas que tengan, ya directamente relacionados con cada uno de los temas de ustedes, ya con la realidad que enfrenta cada uno de esos negocios que ustedes están proponiendo en sus proyectos productivos. Es importante que usted realice las preguntas a modo de que al menos en mi capítulo se minimice el número de errores y correcciones que les realicen, para que
no les estén mandando a repetir. Igualmente es importante mencionar que como yo he visitado a estas alturas ya la mayor parte de los centros para tutorías presenciales, los docentes de la parte técnica conocen que me pueden contactar en cualquier momento ante una duda en cuanto a los contenidos de mi capítulo, pero pienso que ellos también ya lo tienen bastante claro porque han tenido la oportunidad de estar en las tutorías presenciales y obviamente han podido comprenderlo mejor, de mejor forma los contenidos de los capítulos. Eso sería todo. Continuamos en la clase presencialmente, conectados virtualmente, para poder atender todas las dudas que puedan tener al respecto. Gracias por su atención.